Fernando Bustamante. Muchas gracias, señora presidenta. Aló, ahí está. Sí, yo quería en primer lugar referirme a la recomendación que hace la Comisión de ratificarse en el artículo 81 del proyecto, que ha sido materia de bastante debate. Yo quisiera apoyar de manera decidida lo que propone la Comisión. Sería tremendamente grave que en nuestro país violáramos la Constitución al aprobar este proyecto. La Constitución es absolutamente clara. Artículo 57, numeral 17. Los titulares de derechos colectivos tienen el derecho a ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos. Y por confesión de parte, léase de la propia Comisión, los pueblos titulares de derechos colectivos no fueron consultados en el marco de la consulta prelegislativa sobre una medida que sin duda alguna incide en sus derechos de propiedad, derechos reconocidos por la Constitución con particular fuerza y energía. No cabe modificar lo que esta Asamblea aprobó a su debido tiempo, porque lo que se está cambiando sería inconstitucional. Tampoco cabe hacer un allanamiento parcial, porque ello, a mi modesto entender, representa un malentendido respecto a la naturaleza de lo que la ley orgánica de la función legislativa manda. Cuando se legisla sobre la forma en que se han de aprobar los vetos o las objeciones presidenciales, lo que se entiende es que hay una opción: o lo que el presidente envía como objeción, o lo que la Asamblea aprobó en segundo debate. Introducir un tercer texto, no importa que sea un híbrido, o una quimera, o una mezcla de los dos, objeción y texto originario de la Asamblea, es incorporar un tercer texto que no fue ni aprobado por el Pleno en el segundo debate, ni fue tampoco materia de objeción presidencial. Y además no resuelve el problema del inconstitucional. Mantener ese deberán ahí sigue incidiendo en aquello que tiene que ver con los derechos colectivos, sigue afectando esos derechos. No importa que sea un híbrido, una mezcla, una parcialidad, el problema de fondo subsiste. ¿Cuál es? Que esa objeción tiene una incidencia en derechos colectivos y no fue materia de consulta prelegislativa, lo que hace que estemos violando el artículo 57 de la Constitución, si es que nos allanamos a ese veto. Yo personalmente apoyo plenamente en este punto la sugerencia no vinculante de la Comisión. Yo votaré feliz de la vida por insistir en el texto original tal como lo aprobó la Asamblea en segundo debate. Ese es un tema sobre el cual yo quería explayarme. No caben terceros textos. O es lo que aprobó la Asamblea o es la objeción presidencial. En segundo, cuando se habla de que se puede acoger parcialmente, se está hablando que del conjunto de las objeciones uno puede aprobar algunas y allanarse, e insistir en otras. Pero no es que puede empezar a rehacer texto por texto, artículo por artículo, aquellos que han sido materia de una objeción presidencial. Y quisiera referirme al artículo 20. Yo también siento una inquietud, pero quiero aclarar desde dónde viene esa inquietud. La xenofobia es un mal, es un fantasma, es un espectro nefasto que recorre el mundo. Miren si no lo que pasa en Europa hoy en día, miren lo que pasa en la elección presidencial norteamericana. Cuidadito, nosotros, y peor la gente que se dice de izquierda, caigamos en la trampa fascista de la xenofobia. Las razones por las cuales uno puede sentir inquietud respecto al artículo 20, a la objeción al artículo 20, no tiene que ver con que sean extranjeros o no sean extranjeros, o sean alienígenas o no lo sean. Tiene que ver con el hecho de que estamos hablando de empresas estatales que se pueden disfrazar de empresas públicas bajo un derecho societario diferente a aquel que rige en su país de origen, lo que puede dar lugar, ¿no es cierto?, a peligrosas afectaciones, no a nuestra soberanía alimentaria, sino hasta a nuestra soberanía nacional. No porque sean extranjeros,
sino por la naturaleza de las empresas que, siendo estatales, responderán directamente a los intereses geopolíticos de quienes son los jefes o los estados de donde son origen. Creo que es necesario, como lo han dicho Fernando Torres, como el propio Virgilio Hernández lo reconoce, ser particularmente cuidadosos y cautelosos en este punto. Y desgraciadamente, las salvaguardias que están en el proyecto a mí me parecen insuficientes. ¿Por qué digo que son insuficientes? Porque están libradas en gran medida a la discrecionalidad administrativa que sabemos, desgraciadamente, no por experiencia de nuestro país, por experiencia mundial, global, de la humanidad, desde que existe administración pública, que están extremadamente vulnerables a la discrecionalidad, a la arbitrariedad o a interpretaciones ajustadas a conveniencias coyunturales, políticas o de los propios funcionarios, desgraciadamente. Ya estamos grandecitos, ya hemos visto demasiada agua correr bajo los puentes, ya hay demasiados ejemplos de que la discrecionalidad administrativa es algo en lo cual no podemos confiar ciegamente. Yo también sería partidario, si fuera posible plantearlo, de lo que planteó Fernando Torres, que ese artículo 20, esa objeción al artículo 20, la votáramos aparte, la votáramos por separado, como es el caso de que vamos a votar por separado aquellas objeciones en las cuales, ¿no es cierto?, la Comisión, a mi juicio, adecuadamente y correctamente quiere insistir, quiere que nos mantengamos en el texto original. Por lo demás, yo quisiera simplemente terminar mi intervención con ello y agradecer el uso de la palabra. Muchas gracias, señoras y señores. Tiene la palabra.